Ya en el año 1830, en el año 1830, el 6 de abril, se funda oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es el día en el que se funda la Iglesia mormona. Y es a través de esta historia, de estas visiones, de esta traducción del libro del Mormón, en el cual se edifica la Iglesia mormona a través de este libro. Es como la Iglesia mormona es edificada. Hoy en día existen aproximadamente 11 millones de seguidores de la Iglesia mormona, una cantidad muy fuerte en cuanto esto podemos decir, se ha minado esta plaga, esta doctrina en cuanto de la Iglesia mormona. Hoy en diferentes lugares, tanto en México, hay estas iglesias mormonas, estos muchachos que salen a proclamar el nuevo evangelio de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros estudiemos esta doctrina para poder profundizar y poder ver en cuanto a ello, ya que son bastantes los seguidores, de 11 millones, bastantes, como esta secta va creciendo y va cada día más en aumento. Y es necesario que nosotros como cristianos, como la Iglesia de Cristo edificó, podamos confrontarlos. Si alguna vez puede pasar a tu casa, tú los puedas confrontar, y si tal vez Dios tenga misericordia de ellos, te puedan escuchar y puedan ver la verdad de las Escrituras. Sin embargo, vamos a ver rápidamente, vamos a ver a la luz de la Biblia si realmente esa historia es verdadera, es falsa, cómo está esa historia. Muchos la consideran como una historia verdadera, otros totalmente no la creen. Sin embargo, más adelante vamos a ver quiénes fueron estos dos personajes que se le aparecieron a José Smith, y quiénes fueron esos tres personajes que se le apareció Pedro, Juan y Jacobo, Juan el Bautista. Vamos a ver quiénes fueron estos, quién fue el Padre y el Hijo, quién fueron estas personas que se le aparecieron a José Smith, y el cual pues a él se hicieron pasar por Dios, se hicieron pasar por los apóstoles, y se hicieron pasar como Juan el Bautista, estos seres espirituales. Entonces vamos a ver, ¿es verdad? ¿Es mentira en cuanto a ello? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las revelaciones hoy en día? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las visiones? Según la palabra del profeta José Smith, que vio al Padre, esto es posible según la Biblia. La Biblia está en conflicto con la afirmación que dice que José Smith, la Biblia está en conflicto en cuanto a la revelación que él tuvo, porque nosotros sabemos que la Biblia dice que al Padre nadie lo ha visto. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer algunos textos en cuanto a ello. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Éxodo, igual ya vamos a terminar. Vamos a leer este texto, Éxodo, capítulo 33, desde el Antiguo Testamento. Vemos claramente lo que Dios declara. Vamos a leer desde el versículo 19 y 20, dice: y le respondió: yo haré pasar por ti todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces vemos claramente que a Dios, al Padre, a Dios nadie lo ha visto, porque no dice propio la Biblia, Éxodo, no hay, mismo Dios dice, no hay hombre que me vea y vivirá. Sin embargo, 1 Timoteo capítulo 6, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, ahí quiero invitar a un hermano o una hermana que le pueda dar lectura, a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, mientras busco el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Sí me pueden ayudar, hermanos? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Amén. Entonces vemos claramente, como dice, ninguno de los hombres lo ha visto ni puede ver. El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer, este es el Evangelio. Sin embargo, mismo Juan en su carta escribe igual él acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, la Biblia enseña que a Dios nadie lo ha visto, ningún hombre lo puede ver. Si aquel hombre que ve a Dios cae muerto, es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, este personaje dice que vio al Padre. Entonces, ¿cómo puede ser que haya visto al Padre y no le pasó nada? ¿Cómo puede ser que él diga que vio al Padre y no murió? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Lo que dice la Biblia o la visión que tuvo este señor? Sin embargo, yo no dudo, yo creo en lo personal que tal vez este señor haya visto tal vez esta visión, pero no venía de parte de Dios, venía de parte de Satanás. Más adelante vamos a ver igual quién eran esas dos personas. Él dice que desapareció la iglesia de Jesucristo y que él la iba a restaurar. Él iba a restaurar la nueva iglesia, la cual se había desaparecido en el tiempo de una gran apostasía, dice José Smith. Es verdad lo que él dice, es verdad que él restauró el Evangelio, es verdad que él restauró la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer este último texto, Mateo capítulo 16. Es verdad que la iglesia que Cristo edificó se desapareció en la apostasía. Es verdad que esa iglesia que Cristo fundó en el año 33 desapareció y hoy en día no está, hasta que José Smith volvió a restaurar la iglesia, volvió a aparecer. ¿Es verdad eso? ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres piedra pequeña, y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos claramente que dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Es decir, la iglesia que Cristo edificó no pudo desaparecer en la apostasía. ¿Por qué no pudo desaparecer la iglesia de Cristo? Porque aún existían las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, decir que la iglesia que Cristo edificó desapareció es una mentira total. Sin embargo, el Señor dice que Él restauró el Evangelio de Jesucristo. Esa afirmación es una afirmación que Él da, pero sin embargo, Él restauró realmente la iglesia de Jesucristo. Si Él restauró realmente la iglesia de Jesucristo, por más de 1200 años dice que dejó de existir. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué fue lo que no le funcionó a Cristo entonces en Mateo capítulo 16, versículo 18? Cuando Él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia. Entonces quiere decir que Cristo falló en cuanto a ello. Vamos a hacernos preguntas. ¿Acaso Cristo se equivocó? ¿Acaso Cristo desconoció el futuro de su iglesia y no se percató que en la apostasía iba a desaparecer su iglesia? ¿Acaso falló el edificador? ¿Acaso falló el fundamento de la iglesia? ¿No había ningún salvo antes de la restauración de la iglesia mormona? ¿Acaso todos los que estaban en ese tiempo, 1200 años, dice José Smith, que no se predicó el Evangelio porque no existía la iglesia verdadera? Entonces, esos 1200 años, muchas personas entonces se perdieron, la iglesia de Cristo no estaba. Totalmente esto es una mentira de acuerdo a lo que dice la Biblia. La iglesia que Cristo edificó, el cuerpo de Cristo espiritual, el cuerpo de Cristo no pudo desaparecer. ¿Acaso se dejó de predicar el Evangelio verdadero por más de 1200 años? ¿Acaso existen en el Nuevo Testamento iglesias de Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿Está esa iglesia allá? Vemos claramente que la Biblia no le enseña. ¿Acaso en la iglesia mostraba el Nuevo Testamento? Se sabe que en la iglesia del Nuevo Testamento hay patriarcas, hay sacerdocios. Todo esto vemos que no es la organización de la iglesia de Cristo, no es la organización de la iglesia que Cristo edificó. La Biblia enseña que sus ancianos eran personas casadas y con hijos, no eran jóvenes
que no cumplen los requisitos de los obispos. Sin embargo, vemos que este Señor dice que Él restauró el Evangelio de Cristo. Sin embargo, las características de la iglesia verdadera, las características de la iglesia de Cristo no son las mismas, no es la misma organización. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión que José Smith no fundó la iglesia verdadera. José Smith no fundó la iglesia de Cristo, porque ya estaba fundada por Cristo mismo. Entonces, ¿qué hay de tal visión? ¿Qué hay de esa visión que él vio? ¿Qué hay del libro del Mormón? ¿Qué cuenta el libro del Mormón? ¿Quién es Moroni? ¿Quién es esos personajes que se le aparecieron? ¿A quién creerle? ¿Al libro del Mormón o a la Biblia? ¿A quién vamos a creer? ¿Es verdad lo que él enseñó? ¿Es verdad lo que él vio? Entonces todo eso vamos a estar viendo más adelante, si Dios lo permite, en el sábado que viene. ¿De qué trata el libro del Mormón? ¿Cuáles son los acontecimientos que sucedieron allá? De acuerdo a la Biblia, las contradicciones que tiene el libro del Mormón. Vamos a seguir estudiando un poco igual acerca de José Smith en cuanto a sus lados ocultistas. Moroni, ¿quién fue Moroni? En cuanto al ocultismo, ¿quién fue ese ángel? Sin embargo, quiero concluir. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, yo no dudo. Yo creo que realmente Satanás lo haya utilizado para poder fundar esta secta. Sin embargo, la Biblia enseña, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo puedo creer que realmente José Smith haya visto esa visión, pero esa visión que él vio, ese ángel se le apareció, era realmente Satanás, eran ángeles caídos, porque más adelante en sus libros que él escribe, entre la perla de gran precio y entre otros libros que él tiene, él va empezando a describir que es edificado la iglesia mormona en cuanto a lados ocultistas, en cuanto a la masonería. Y sin embargo, ¿por qué? Porque José Smith, luego de unos años, él empezó a practicar la masonería. Y entonces podemos ver por qué esas revelaciones, por qué esos sucesos, por qué se le aparecían ángeles, por qué a su padre igual. Entonces más adelante vamos a estar aclarando todo esto, cómo es que esta secta se edifica. O si Dios lo permite, igual vamos a estar viendo unos videos que vamos a mostrar cómo presidentes de la masonería, de algunos de la iglesia satánica, ellos afirman y dicen, la iglesia mormona, los seguidores de alto rango y el fundador de la iglesia mormona, dice, pertenecen a la masonería. Lo dice públicamente este señor, este presidente de la iglesia de la masonería. Además, las declaraciones fuertes. Y yo comprendo que Satanás es muy astuto en cuanto a engañar a las iglesias. Cómo es que Satanás engaña con doctrinas falsas, cómo Satanás mete doctrinas. Entonces, todo esto, hermanos, es necesario que nosotros lo sepamos, que nosotros veamos. Vamos a estar igual viendo algunos textos refutando su doctrina de ellos más adelante. Y si usted tiene la oportunidad más adelante de poder hablar con ellos cuando pasen en su casa o a algún lado, usted les pueda mostrar esta gran verdad. Y si Dios tiene misericordia de ellos, se puedan ellos ver la verdad y arrepentirse. Entonces, todo en esta tarde, hermanos, espero que haya quedado claro esta introducción, esta historia en cuanto a la iglesia mormona, ya que más adelante pues vamos a estar viendo, refutando con la Biblia todas sus doctrinas, hermanos. Esto es todo de mi parte, hermanos, y vamos a hacer una oración.